En el día de hoy me complace presentarles los resultados de la investigación Proyectando Desempleo en República Dominicana con Google Trends. Bueno, muchos de nosotros, de los que estamos aquí hoy presentes, damos seguimiento de forma continua a los datos de desempleo. ¿Por qué? Porque es un indicador que está altamente vinculado con la actividad económica, es un reflejo de la salud de nuestro mercado laboral y del bienestar de nuestra gente, especialmente en momentos de crisis. Es por esto, y dado el rezago que suele ocurrir en las publicaciones oficiales en todo el mundo, la República Dominicana no sería la excepción, que contar con estimaciones alternativas y proyecciones alternativas que permitan tener un dato aproximado de lo que podría ser el desempleo antes de que ocurran esas publicaciones oficiales, puede nutrir el proceso de toma de decisiones del sector público y del sector privado. Las diversas investigaciones que se han hecho en este campo parten de una premisa muy importante, y es que el ser humano o los individuos solemos revelar nuestras necesidades a través de búsquedas en la red. Es decir, yo puedo coger mi dispositivo móvil, entrar al navegador, que generalmente tiene como buscador predeterminado Google, googlear un término, y ese término va a reflejar una necesidad o una preferencia que tengo como individuo. En este caso, del desempleo. Entonces, aprovechando esta premisa, investigadores como Chow y Varian, Asquita y Zimmerman han incorporado datos de Google Trends para ver cómo mejorar los pronósticos de desempleo del corto plazo. Entonces, en este marco, el objetivo de esta investigación es tratar de ver si en el contexto de la República Dominicana, una economía con altos niveles de informalidad, es decir, más del 50% de los ocupados son informales, y además que tiene un acceso y uso de Internet relativamente menor a estos países desarrollados, si no mal recuerdo el dato, mediados de la segunda década del siglo actual, menos del 50% de la población usaba Internet. No es hasta 2022 cuando más del 80% tiene acceso y usa el Internet activamente. Entonces, en este contexto queremos evaluar si la inclusión de índices de Google Trends producen una mejora en la capacidad predictiva del desempleo. Entonces, les adelanto que sí hay una mejora, hay una ganancia en la capacidad de los modelos. Sin embargo, la ganancia, dado este contexto, es inferior a lo documentado en países en desarrollo. Entonces, ¿cuáles son los datos que hemos utilizado? Bueno, para la parte del desempleo abierto, hemos utilizado el desempleo abierto, que mide o que refiere a la cantidad de personas no ocupadas que buscaron activamente un empleo y se encontraban disponibles para laborar como porcentaje de la fuerza de trabajo. ¿Por qué desempleo abierto y no desempleo ampliado? Bueno, porque en el segundo indicador se considera una población que no busca activamente empleo, pero sí está disponible para laborar. Entonces, en los índices, lo que vemos es la intención, o sea, en el índice de Google Trends lo que vemos es la intención de la persona de buscar un empleo. Por eso se descartó el desempleo ampliado. Los datos proceden de las encuestas del mercado de trabajo elaboradas por el Banco Central de la República Dominicana. En el caso del 2004-2016, todos saben que hubo un cambio metodológico en estas encuestas. En ese momento la encuesta se publicaba de forma semestral, por lo tanto se tuvo que recurrir a un algoritmo de desagregación temporal, en este caso el de Chow-Lin de 1971, y luego a un empalme para poder tener una serie homogenizada, poder capturar ese efecto del quiebre metodológico. En resumen, contamos con una serie trimestral que va desde el primer trimestre del 2004 hasta el primer trimestre del 2024. En el caso de los índices de Google Trends, estos no reflejan el volumen de búsqueda, o sea, no reflejan la cantidad de veces que una persona busca la palabra trabajo, sino que da una medida relativa de la popularidad de ese tema, es decir, la cantidad de veces que esa persona busca trabajo relativo a la cantidad de búsquedas que se hacen en el explorador. Entonces, tiene dos parámetros importantes, que sería K sub I sub T, que refiere a la cantidad de veces que se busca ese término en un lugar determinado, que en este caso sería la República Dominicana, en el tiempo T. En el caso de G sub I sub T, que refiere al total de búsquedas que se realizaron en ese lugar en el mismo tiempo T.
Entonces, esa proporción se normaliza con la maximización obtenida durante esa serie y así se obtiene el índice. La información pasa por un proceso de filtrado previamente en donde se eliminan las búsquedas duplicadas, es decir, si yo ingreso varias veces en un mismo lapso al buscador, pues esa búsqueda cuenta como un solo individuo. Y también se eliminan las búsquedas con caracteres especiales. Entonces, la información está disponible desde el 2004 y los datos son publicados con un rezago aproximado de 72 horas, lo que nos permitiría tener una estimación de lo que sería la tasa de desempleo en el último trimestre de 2004 a inicios del 2025. Entonces, ¿cómo se dividieron los términos de búsqueda para ver cuáles al final se seleccionarían? Bueno, se hicieron dos grupos. En un primer grupo se unieron todas las palabras vinculadas al tema, a los temas de desempleo o empleo, como por ejemplo empleo, empleo RD, más en el argot dominicano, trabajo, chiripas o vacantes, oferta laboral, entre otros. En una segunda agrupación se contemplaron portales de empleos disponibles en la República Dominicana, como Aldaba, Tu Empleo RD, Chiripas, LinkedIn, Concursa Map, entre otros. En total se evaluaron 30 términos de búsqueda, de los cuales 8 fueron preseleccionados en base a su popularidad, es decir, habían términos que más del 20% de la serie, de los 81 datos considerados, tenían una popularidad de 0, o sea, no, referente a los demás era baja su popularidad, y su correlación con la tasa de desempleo. Por último, para tener una combinación ya un poquito más perfilada, se utilizó el algoritmo Forward Stepwise Selection, que lo que hace es va haciendo diferentes modelos y eligiendo aquellos modelos que minimizan un criterio de información. En este caso, el criterio de información de Akaike. Bueno, en este caso nos quedamos con 5 índices que son empleo, trabajo, liquidación, LinkedIn y Aldaba. Entonces, como el objetivo es comparar si hay una mejora de la capacidad predictiva, partimos de un modelo súper sencillo, un modelo que muchos de nosotros conocemos, que es el modelo ARIMA, o modelo autorregresivo integrado de media móvil, propuesto por Voss y Jenkins. Entonces, en la etapa de identificación se utilizaron herramientas tradicionales, visualización de la serie, análisis de correlograma y pruebas de raíces unitarias. Inicialmente la forma del modelo fue un ARIMA 1:1, sin embargo al ver la distribución de los residuos nos dimos cuenta que los residuos no seguían un comportamiento normal debido a una perturbación muy influyente que ocurrió por el tema de la pandemia del coronavirus. Si se recuerdan, en ese momento hubo restricciones de movilidad y las personas no pudieron buscar activamente un empleo, y eso hizo que la tasa de desempleo abierto, que considera ese grupo, esa población en específico, pues se redujera casi en la mitad. Entonces, al final, la forma del modelo sigue un ARIMAX con un rezago en el componente autorregresivo y una integración de del logaritmo de la tasa de desempleo. Entonces, para comparar, se presentan 4 alternativas. La relevancia de cada una de esas alternativas fue evaluada dentro y fuera de muestra. Dentro de muestra se utilizaron los criterios de información de Akaike y de Schwartz, y fuera de muestra se utilizó el error cuadrático medio, la raíz del error cuadrático medio, RMSE, y el error porcentual medio absoluto, MAPE. Entonces, ¿cómo se construyeron las 4 alternativas? Pues a ese modelo de referencia que acabamos de ver se le incluyó en una primera alternativa el índice de trabajo. En una segunda alternativa se le incluyó Aldaba, que es el portal de mayor popularidad de acuerdo a los datos. En una tercera alternativa se incluyó una combinación de trabajo y liquidación. Y en una última alternativa, para mitigar los efectos, primero del tema de multicolonialidad o la correlación entre los índices considerados. Segundo, para aislar el hecho de que una selección de un buen término puede llevar a buenos resultados, a una mejora de la capacidad predictiva. Y por último, para mitigar el hecho también de que muchas veces yo realizo una búsqueda sobre algo y no necesariamente corresponde a lo que yo estoy midiendo. Por ejemplo, yo puedo buscar ahora mismo empleo en mi buscador y no necesariamente estoy buscando un empleo, sino que simplemente quiero consultar estadísticas de empleo o saber algo sobre el tema. Entonces, en esto se utilizó un análisis de componentes principales, la metodología propuesta por Hotelling, y se eligieron 2 componentes que explican más del 80% de la varianza de los datos. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados dentro de muestra? Pues el impulso, primero en el modelo de referencia, en el modelo benchmark,
El impulso resultó ser significativo y con el signo esperado, es decir, justamente en ese momento, en el segundo trimestre del 2020, hubo una reducción de casi el 50% de la tasa de desempleo abierto. Entonces, los criterios de información apuntan que los modelos con la inclusión del COVID, de la domain del COVID, son la mejor alternativa. También se realizaron otros modelos que no se presentan aquí porque la mejora no era significativa, era incluyendo nuevamente un parámetro que capturara el cambio metodológico en los datos de desempleo. Pero, como ya les había dicho, ya se había realizado previamente una estimación y por tanto la variable como tal del cambio metodológico no era significativo. Entonces, ¿qué observamos? Se observa una reducción de los criterios de información, especialmente del criterio Akaike, para los modelos 1 y 3, es decir, el modelo que considera el índice de trabajo y el modelo que considera no una combinación, sino los dos índices de trabajo y liquidación. Entre esas dos alternativas, el modelo 1, que es el modelo del índice de trabajo, resulta ser el más adecuado de acuerdo con la significancia de los estimadores y los criterios de información. Entonces, para el modelo 2 y 4, no se observa una mejoría significativa dentro de muestras respecto al modelo base. Entonces, como el objetivo realmente es ver la capacidad predictiva de los modelos, se procedía a dividir en dos sets el conjunto de datos. En un 80% se entrenó el modelo, o sea, se estimaron los parámetros de cada uno de los modelos previamente presentados, y en un 20%, o sea, fuera de muestra, se hicieron las pruebas de rigor. Dada que la data en sí, la cantidad de observaciones que se tiene es reducida, se aplicó un test para ver si los resultados eran robustos. Este test es el de Diego y Mariano de 1995, donde vamos a contrastar que la capacidad predictiva de los modelos alternativos es superior a la del modelo de referencia. Entonces, de acuerdo con los indicadores de evaluación, recuerdan el RMS y el MAPE, dos de los modelos tienen una mejora significativa con respecto al modelo de referencia. Este es el modelo 1, que es el que incluye el índice de trabajo, y el modelo 3, que incluye tanto el índice de trabajo como el índice de liquidación. La mejora va desde 0.25% hasta 6.54%, siendo estos dos los que tienen la mejor variación. En cuanto a la prueba de Diego y Mariano, constata estos resultados. Estos dos modelos resultan tener una capacidad predictiva por encima de la del modelo de referencia, que no incluye ningún tipo de índice de Google Trends. Entonces, aquí visualmente tienen los resultados. En promedio, está un poco complicado verlo desde allá, pero en promedio la línea que es puntiaguda y negra y la línea roja son las que más se acercan al valor observado, más que el modelo de referencia incluso. Entonces, en conclusión, al comparar dentro y fuera de muestra, observamos que hay una mejora con la inclusión de los índices de Google Trends. Esta mejora ocurre en mayor medida cuando incorporamos el índice de trabajo y el índice de liquidación, que son los que presentan un mejor desempeño relativo al modelo de referencia. Tercero, los hallazgos se alinean con lo documentado en países desarrollados. Sin embargo, por el contexto que les explicaba inicialmente, la ganancia es relativamente menor. Por último, en próximas líneas de investigaciones, como la intención era ver si realmente la inclusión de los datos de Google Trends, con la inclusión de los datos de Google Trends tenía una mejora en la capacidad predictiva de estos modelos, en próximas líneas se podría complicar, por así decirlo, o tratar de explorar herramientas más avanzadas como Random Forest o regresión lazo y incluir más variables macroeconómicas de alta frecuencia o incluso variables que puedan medir el sentimiento de los agentes económicos. Eso es.